y con eso le anestesian la conciencia y no nos hemos dado cuenta de que es un ataque a la cabeza del hogar conforme a la Biblia. Porque ese varón se atrofia y ya tenemos un sacerdote familiar menos, con una información en la mente de sobre 15.000 escenas de violencia a los 15 años. Va directo a generar un hogar con crisis de violencia doméstica, de infidelidad y de destrucción emocional. Ya lo vio, eso es lo que tiene su cerebro a los 15 años. Y poco a poco ellos se fueron infiltrando para atacar lo que ellos llaman el fundamentalismo. ¿Por qué? Porque el siglo pasado es un siglo que tenía bien definidas sus bases sociales, culturales, religiosas y hasta políticas. Usted ve los políticos del siglo pasado, al principio del siglo no son los políticos de esta época, para nada, ni sombra, ni aquí ni allá, ni aquí ni en el norte, ni en el sur ni en ningún lado. Y fueron atacando esas bases por medio de la comunicación y el mercadeo para convertir al individuo de un individuo gregario, socialmente hablando, a un individuo totalmente excéntrico, individualista y egoísta. Yo vivo en una familia, pero yo soy yo. Yo no me debo. Yo vivo. A mí nadie me puede controlar. Y esa mentalidad empezó a germinar mediante toda esta propaganda por televisión, por internet, por cines. Y ahí empezó a surgir lo que hoy tenemos en el siglo XXI, que se llama el relativismo. Donde yo digo, Dios existe y alguien me va a contestar, depende. Donde yo digo, Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, y alguien me va a decir, yo no creo que eso sea cierto, porque a mí me parece que Cristo no existió. Donde yo digo, la base de la familia es un hombre y una mujer, y alguien me va a decir, eso no es así ya. Y empezamos a bombardear la mentalidad de la gente, y la gente empieza a generar dudas sobre lo que antes creían que era fundamental. Quien único quiere que eso suceda es Satanás. Esto no es una agenda de gobierno, es una agenda totalmente satánica. Porque desmantelando la sociedad, desmantela la iglesia. Y las luchas se nos están metiendo dentro de la iglesia. Porque entonces la gente que se sienten débiles adoptan mentalidades del mundo y las traen a la iglesia para crear controversia. La lucha que los líderes religiosos, pastores, tenemos ahora mismo es con gente de adentro. No es con gente de afuera, es gente de adentro que nos está dando la pelea. Porque afuera le dijeron, como si fuera poco, en la otra estrategia están desarrollando líderes religiosos para formar organizaciones para crear controversia con nosotros. Hoy tenemos unos debates existenciales de iglesias numerosas y grandes donde usted no ve el Espíritu Santo. Entonces la gente dice, espérate, ¿para dónde voy? No, yo voy para allá porque ya hablan lindo. ¿Verdad? Creo que estamos poniendo los tobillos ya. Sí, no, allí suave, cantan eso, un mensaje bien relax, motivacional, y eso es lo que yo quiero. Es que esto no se trata de lo que usted quiere, esto se trata de lo que usted necesita. Es una cosa diferente. Entonces nosotros estamos en un reto, un desafío, que la palabra del Señor no se puede negociar. La palabra no le pasa la mano a la gente. La palabra tiene que confrontarlo con amor para que la persona tome una decisión de qué va a hacer con su vida después que la palabra lo confronta. Pero fíjese cómo va toda la estructura moviéndose. La segunda fase de esta organización a nivel mundial fue entonces empezar a meterse dentro de las estructuras de gobierno. Se fueron a estudiar, hicieron maestría, doctorado, mientras todavía la iglesia estaba debatiéndose si los miembros de la iglesia podían ir a la universidad, ya ellos estaban adelante, y se metieron en las estructuras y se convirtieron en asesores, cabilderos,
ayudantes especiales, que son los que hoy hacen las investigaciones para que se aprueben los proyectos de ley. Entonces tenemos ese campo minado allá arriba, que ahora tienen nuevos proyectos que vienen de camino, donde la iglesia se tiene que ajustar las correas, apretarse los zapatos y pararse en sus buenos dos pies, porque anticipa una lucha entre iglesia y Estado como la que vivieron los cristianos primitivos. Y nuestra función va a ser determinante para un mundo que nos ve. Se llama no claudicar. Quizás ahora en este tiempo es que toma vigencia las resoluciones finales de cada una de las cartas a las iglesias del Apocalipsis. Al que venciere es mantenerse de pie en lo que creo. Esto es lo que yo creo, porque esto es lo que me reveló Dios, esto es lo que dice la palabra de Dios que yo leo y estudio, y esto yo no lo voy a negociar. Punto. Así que vamos a echar un vistazo a esto que tenemos aquí, que lo hemos preparado con mucho amor para todos ustedes y con el deseo genuino de mantenernos sirviendo al Señor. Nuestra sociedad ha decidido definir conceptos sociales que tenían un fundamento en la mentalidad religiosa y ideológica, entre ellos la definición de género y matrimonio. Las consecuencias para esta situación son múltiples y alarmantes, pero no solamente género y matrimonio, porque ahorita lo voy a presentar en un poquito más profundo. Piense en cualquier cosa que usted jamás en la vida haría. Se llama lo inimaginable. Un ejemplo, comer carne humana. Eso es canibalismo. Pues ellos tienen una forma de coger ese concepto e irlo moviendo por unas fases hasta que la gente acepte que aunque yo no me coma la carne humana, pues yo no encuentro que sea malo. Y lo llevan desde lo inimaginable hasta lo legal. Cuando nosotros íbamos a pensar que íbamos a tener una lucha con gente del mismo sexo que se está casando, eso era inimaginable. Ahora es legal. Pero lo pasaron por un filtro, que ese filtro quiero que lo miremos con calma, porque ahí es que tenemos que atacar, en el proceso, no al final. Ya al final es bien cuesta arriba, pero en el proceso. Género. Se ha querido hacer ver que la clasificación de seres humanos, mujer y hombre, no es única. El género no es otra cosa que una clasificación. La clasificación fundamental nuestra es hombre y mujer. Así es que nacen, punto. Cualquier cosa que digan de genética, nació hombre o mujer. Se acabó. La mayoría de las personas que hoy tienen problemas con su sexualidad es porque alguien le alteró su sexualidad cuando niño. Un pariente, un vecino, una novia, no, lo trastocó, lo sacó de balance y se le quedó esa experiencia injertada en la mente porque no sabía si eso era bueno o malo. Hasta que un día despertó y dijo que eso era malo. Yo fui víctima de un trauma. Y entonces escogió seguir la conducta de su trauma. ¿Por qué? Porque combinó experiencia traumática con placer. Entonces, si me da placer, aunque sea traumático, no importa, porque la estoy pasando bien. ¿No es cierto? No puede ser. Y eso usted lo escucha donde quiera. Ay, mira, cometí este error, salí con este hombre casado. ¿La pasaste bien? Sí, pero olvídate. No, es adulterio. Hasta ahí estamos. Bien, bien. Solo se ha establecido que existen otras clasificaciones partiendo de la premisa que existen seres humanos que estando en un cuerpo definido como hombre y mujer tienen otras preferencias que le permiten una nueva clasificación. Y aquí viene el desdoblamiento del concepto. No, género es hombre y mujer. Dice, no, porque si hay una mujer que se siente como hombre, yo no la puedo poner como si fuera un hombre. Aunque sea mujer, si siente como hombre, va a ser hombre. Entonces quiere decir que no es lo que me define genética y biológicamente, es lo que me define emocional y mentalmente, según ellos. Implica pues que toda persona con una preferencia sexual tiene la posibilidad
de pertenecer a un género diferente. Género no tiene que ver nada con preferencia sexual. Es un concepto que está relacionado con clasificaciones generales. Por ejemplo, los hombres y las mujeres pertenecen al género de los mamíferos y en la clasificación de los seres humanos. El ser humano no tiene derecho a alterar su realidad genética y mucho menos la de su creación. Dios lo determina, no lo determino yo. Yo soy hombre porque Dios determinó que yo fuera hombre. Dios determinó que usted fuera mujer, usted es mujer. No me toca a mí, eso lo decide el Todopoderoso. Lo que quiere decir que esto es un atentado contra la mentalidad teológica de un Dios que crea. A mí se me acercó un muchacho y me dijo que yo tengo un problema porque yo ahora aprendí que es que genéticamente yo tengo unos genes y qué sé yo, y para aquí y para allá. Yo le dije, para ahí, para. Mientras en la iglesia yo escuché gente testificando que eran homosexuales y Dios los liberó, tú no tienes excusa. Porque si alguien dentro de tu grupo está diciendo que Dios lo liberó, quiere decir que él, cuando estaba en tu situación, sintió que estaba mal y Dios vino a su rescate. Es ahí que te tienes que mirar. Ahí es que, y genético o no, Dios tiene poder para cualquier cosa genética. Para convencer al mundo de que existen otros géneros y de que es hora de aceptarlos y eventualmente convertirlos en ley, se utiliza este proceso que existe desde hace años. Y esta estructura es una estructura estratégica. Entre los géneros que existen, para que tenga una idea de la gravedad del asunto, si usted entra a muchas páginas de internet en el día de hoy para solicitar tarjetas de crédito, servicio, lo que sea, va a decir gender, antes decía sex, ahora dice gender, género, dice male, female, other. ¿Verdad que sí? Nos las colamos suave por ahí, ¿verdad? Ahora, usted dice other, otro. Y entonces dice, bueno, los que son homosexuales, los que son lesbianas, no es más que eso. Porque está el pedófilo, está el bestialista, está el que tiene una práctica con los muertos, con los cadáveres, está el que es lo que se llama un swinger, que su pareja practica sexo con una persona adicional o con otra pareja y se intercambian. Está el transexual, está el bisexual y por ahí siguen. Son como 11 clasificaciones. Que hoy ya es legal la homosexualidad a nivel matrimonial, pero mañana con la misma estructura van a aprobar otras conductas adicionales. La ventana de Overton trata de lo siguiente: el ser humano hace frente a otro tipo de progreso producto de la sociedad. Este avance es fruto de la modificación de costumbres impulsada principalmente por modas adaptadas al nuevo tiempo, pero también por prácticas propuestas por grupos de poder que incitan un cambio proyectado. Lo que está diciendo ahí es: el cambio social empieza a empujar modas que la gente, al hacerlo una práctica, empiezan a sentir que tienen un derecho sobre la práctica. Eso lo cogen grupos de poder y lo mueven hasta que lo convierten en ley. Grupos de poder, porque nosotros vivimos en un mundo donde el enemigo de las almas está dominando las estructuras de poder para construir un nuevo orden mundial donde cuando surja la figura del anticristo sea el que domine el mundo. Por lo tanto, la iglesia se convierte en un obstáculo para ese proyecto. Si yo cedo mi lugar, me ganan un punto. Si yo prevalezco ahí, creo resistencia. Y aunque yo no gane, yo creo resistencia. Mi misión no es ganar, es dejar el punto defendido hasta las últimas consecuencias. ¿Ven?
Por eso hay que saber escoger cuáles son las estrategias y escoger las mejores guerras y no todas. La ventana de Overton tiene que ver con este último supuesto. Se trata básicamente, mire bien, de manipular a la persona, mejor dicho, su mente, lo que llamamos un brainwash, y con la finalidad de que acepte cualquier tipo de acontecimiento o situación inimaginable en un momento dado. La teoría describe cómo conseguir la aprobación de la sociedad sobre cosas que antes consideraba completamente inaceptables, desde lo impensable hasta su legalización. La ventana se irá moviendo de su estado inicial desde aquello impensable e irá avanzando hasta los siguientes estados: radical, aceptable, sensato, popular y político. Cualquier asunto, por imaginable que parezca, se puede legalizar. De hecho, ya se han producido. Fenómenos hace poco inconcebibles se han convertido en normales en un momento posterior. A modo de muestra, sin tratar de ser exhaustivo, ahí van un par de ejemplos. El aborto como derecho exclusivo de la mujer o completa prohibición de fumar, salvo espacios abiertos. Alguien con cierta edad que convendrá conmigo que en ambos casos hubiera sido inimaginable hace 3 o 4 décadas atrás. Es imposible pensar que iban a dejar de fumar en los establecimientos cerrados. En un avión, yo sé cuando ustedes llegaron a viajar, la gente fumaba dentro del avión. Y que decía, ¿cuándo se irá a acabar esto? De momento se aprobó una ley radical. No se puede fumar. Y la gente entró por ese carril. Su grupo de poder creó eso en contra de una tabacalera. Pero de igual forma, ese mismo grupo promovió la idea de que si la mujer no quiere llevar ese niño en su vientre, tiene todo el derecho de acabarlo mediante un aborto, porque esa vida es de ella. Y ahí hay una lucha intensa con ese asunto, porque hay 2 vidas viviendo una dentro de la otra. Pero dice, no, pero ella es la que lo lleva en 9 meses, entonces ella tiene derecho a determinar si lo acaba o no. Grave, grave. Primer paso: pasar de lo impensable a lo radical. Se trata del primer paso, aquel en que la sociedad considera el fenómeno como algo inimaginable, irracional, tabú. Se trata de ir cambiando esa percepción que tiene la sociedad sobre el tema. Para ello, se traslada el asunto a la esfera científica. Lo que usted piensa que es inimaginable, el primer paso es traer el diálogo de la lucha de la gente. No, eso no se puede, sí se puede, eso no se puede. Vamos a traerlo al foro científico. Porque si lo probamos científicamente, eliminamos las dudas sociales tratando a la gente con el concepto de ignorantes, de faltos de inteligencia y conocimiento. Es como si subieran un nivel y dejaran la iglesia abajo, haciéndonos creer que nosotros somos tontos y que no tenemos conocimiento y que dentro de la iglesia no hay gente preparada para debatir estas cosas. Pues lo suben al diálogo científico. La sagrada libertad de expresión permite hablar de todo, ¿verdad? Luego, emprendido el debate científico, se trata de que esa deliberación científica sea debidamente canalizada. Versados expertos afines a la causa van desplegando un discurso que irá calando en la sociedad y se abre así la espita y aquello inimaginable se torna radical. ¿Usted pensaba que ser un caníbal es impensable? Yo pensaba que sí, que ser caníbal es impensable. Pero hoy día, ¿cuál es una de las series que lleva ya 5 seasons sin interrumpirse? Walking Dead. Al tirarlo por la pantalla, el ser humano queda anestesiado porque se alteran sus ondas cerebrales de percepción y la información empieza a meterse. Y es bien probable que un día de esto yo me encuentre con un zombie. Que si usted se fija, están haciendo un pareo entre un zombie y un deambulante. Bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí. El segundo paso va a ser pasar de lo radical a lo aceptable. En esta etapa juega un papel importante la hierática tolerancia frente a la intransigencia del retrógrado e hipócrita que se pone en debate y argumentación. Ahí es que nos ponen a nosotros. Que somos retrógrados, que somos
falta de conocimiento, usted no puede debatir con nosotros, ustedes no tienen argumentos. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? Los homosexuales gritando el argumento, ustedes son Sodoma y Gomorra, ustedes se creen que eso es así, que siento así lo otro, como si no tuviéramos más argumentos, y es que no los quieren escuchar. Pero tenemos más argumentos que eso, y sólidos conforme a la palabra del Señor. También en esta etapa, apoyándose en la semántica, se procura el uso de eufemismos que endolcoren la barbarie. Semántica es la construcción de vocablos aceptables por medio de un pensamiento refinado. Caníbal es una palabra bien fuerte, ¿verdad? Pero si yo le cambio el concepto, la voy pasando y suena hasta bonito. Miren, por ejemplo, en el caso del canibalismo, cabe en su lugar el uso del vocablo antropofagia, que para que posteriormente derive en otro nuevo creado a la medida, antropofilia, un término más amigable al oído y que podrá contraponerse en un momento contra la antropofobia, que aquellos que se oponen al nuevo fenómeno, en este caso el canibalismo, le van a decir a la persona, usted lo que pasa es que usted es antropofóbico, pero esto es una condición real que se llama antropofilia, y la gente se queda de día, se queda todo eso. La iglesia es homofóbica. No, yo no odio a los homosexuales. Yo lo que no le acepto es su conducta. Porque su conducta atenta contra mis principios. Pero yo te amo y quisiera que te convirtiera al Señol. ¿Sabías de eso? Yo no voy a hacer una hoguera en el parking para quemarte. Te equivocas conmigo. Yo reconozco que es un ser humano, como otro cualquiera, que tiene un montón de crisis y problemas, que todas mueren en la cruz. Así que tú no quieres abrazar la cruz, quieres abrazar el pecado, y hasta ahí llegamos nosotros. Pero se disparan esos conceptos, y entonces uno se queda como que deambulando, ¿verdad? Mentalmente. El tercer paso, pasar de lo aceptable a lo sensato. En este punto importante es la promoción de ideas que lleguen a justificar el hecho por parte de algunos. Siguiendo con el ejemplo caníbal, se lanzan proclamas en defensa de la libertad de consumo o la necesidad que surgen en situaciones extremas. Fíjense que van a buscar los casos excepcionales, aislados, para irlo convirtiendo en algo aceptable. No, pero se puede comer carne humana. Miren estos muchachos que se estrellaron allá en Buenos Aires. ¿Cómo sobrevivieron? Pues cogiendo la carne de los que estaban muertos y se la comían para sobrevivir. Pues eso es canibalismo en cualquier liga. Entonces, cuando uno le refuta ese tipo de canibalismo, se llama antropofilia. Entonces, le hacen creer a la persona que es una condición que el ser humano tiene en ciertas circunstancias. O sea, que yo también soy caníbal. Vacío, ¿no? Ahora, la promoción de esto es algo bien violento. Porque, entre otras cosas, usan la cinematografía y no envían mensajes explícitos, sino implícitos, ¿verdad? Y en los vocablos de algunos personajes, lo que quieren adelantar, y en el modelaje de algunos personajes de películas, lo que quieren adelantar. Hace mucho tiempo, Tom Hanks se ganó un Oscar por una película protagonizada nada más y nada menos que con Denzel Washington. Se llamaba Filadelfia. Y no caímos en tiempo. Tom Hanks hacía el papel de un abogado prominente que le dio sida porque era homosexual. Y él prevaleció en la corte la demanda contra su empresa, que lo despidieron. Y al final de la película hay una fiesta completa recordando el pobre muchacho que contrajo una enfermedad mortal por su conducta homosexual. Un Oscar. Y el público aplaudió el personaje, lo reconocieron, dando a entender que eso es aceptable. ¿Por qué? Porque al lucir el papel de víctima, la tendencia humana es abanderizarse con la víctima e ir en contra del que oprime. Y el patrón no era el opresor y él era la víctima. En ese discurso
estamos mirando, ¿verdad?, dentro de lo que es inimaginable y aceptable, se mandaba un mensaje claro y preciso de que ya existen personas con otras mentalidades y otras conductas que había que buscar la forma de protegerlos porque ellos también tienen sus derechos. Filadelfia lo que significa es la casa del amor fraternal. Mira el título de la película. La casa del amor fraternal, porque el fundador de Pensilvania fundó Filadelfia y las casas las construyó para que dieran puerta con puerta. William Penn. Asunto de que la gente todas las mañanas tuvieran que saludarse y hablarse. Y le puso a la ciudad del amor fraternal. Y ese es el título de la película. O sea, ¿tú crees en el amor fraternal? Tú tienes que entender al homosexual. Tú tienes que aceptar el mensaje. Implícito, hasta que venga alguien y se lo diga. Así hay otras películas, montones de películas. Recientemente Disney tiene una película que se llama Zootopia, de muñequitos, espectacular. Yo creo que es de las mejores películas de muñequitos que ha creado Disney. Pero ¿cuál es el mensaje? La autorrealización de un ser humano para que haga lo que quiera, sí o siempre acepta. Y eso está bien hasta cierto punto. Cuando eso raya en lo que no es aceptable, no está bien. Porque hay límites, hay derechos. Usted busca una película más taquillera, que es Despicable Me, con el fenómeno de Groot, que es un malvado. Sus asistentes, los Minions, tienen un lema, y es que ellos son felices solamente si logran servirle al hombre más vil que existe en la tierra. Pues así, porque me quedo en la película de ahí. Hay muchas más, pero después hablamos de ellas. El lógico rechazo de la gente de la calle opuesta a tal barbaridad se va convirtiendo poco a poco para la opinión pública en el radicalismo que se opone a la libertad de elección de minoría. Expertos, mírenlo ahí, se encargan de buscar en el baúl de la historia ejemplos de prácticas semejantes. El canibalismo no es nuevo, esa es la primera línea que tiran por la radio. Yo quiero que ustedes sepan que el canibalismo no es algo nuevo en nuestra sociedad, que siempre ha existido. Te lo escucho, ¿verdad? Y entonces plantea, los medios de comunicación amplifican así el comportamiento radical de los enemigos de la libertad. El cuarto, pasar de lo sensato a lo popular. En el paso anterior, ya usted empieza a ver cómo la gente empieza a cambiar de opinión cuando usted habla con ellos. Oye, ¿supiste eso nuevo? Que quieren aprobar una ley para que exista el canibalismo. Y así a lo mejor unos meses atrás estábamos diciendo, mira, no podemos permitir que se apruebe esa ley. Ya estamos diciendo, mira, van a aprobar la ley. Y va cambiando el diálogo. Entonces la gente que se oponía dice, bueno, es que han traído unos planteamientos ahí que son bastante válidos. No. Hermano, no importa el planteamiento válido. Si está en contra de la palabra, está en contra de Dios. Punto y se acabó. Los argumentos son buenos para el que quiere excusar conductas. En la Biblia nosotros aprendemos que el que hace algo mal tiene la opción de arrepentirse, pedirle perdón a Dios y que Dios lo restaure. Pero no de validarle la conducta. Porque si no, ¿dónde vamos a llegar? En este paso, y gracias al apoyo de personajes públicos, los medios de comunicación hablan de forma abierta acerca del tema en cuestión. En este caso, lo que llamamos ahorita, ¿verdad?, la antropofagia. La antropofilia forma parte de las noticias y programas de entrevistas. Famosos del mundo del arte, cultura, la música en general, se toman partidarios, incluso algunos revelan su práctica. Entonces vienen los individuos y empiezan a hablar con artistas, gente como Shia, gente como Madonna, Beyoncé, que tienen que, se llama poder de convocatoria. Y en medio de los conciertos, ¿qué hacen? Lanzan la bola. ¡Que viva la antropofagia! Eso tiene que
dice es verdad, pues eso lo dijo Beyoncé. Entonces tenemos estos talk shows en CNN, Headline News, y con nosotros está el doctor Frankenstein, que nos va a hablar un poco sobre antrofilia, un hombre famoso que tiene conferencias en Europa. A lo mejor fue a España y no fue a ningún sitio, pero está en Europa y en todos lados y qué sé yo, y el hombre empieza con este discurso de lo que pasa es que esto es un asunto de hace mucho tiempo atrás y ya la mentalidad social va cambiando y estamos aceptando las cosas como son. Mira, tú viste al doctor Frankenstein, el hombre es una eminencia y está hablando de esto, ¿verdad? Y dice que esto puede ser de ayuda a los seres humanos, ese tipo de cosas. Bueno, ay, mi Cristo. Se humaniza a los defensores y se les presenta como víctimas, se lo digo ahorita. Entonces montan una huelga, una cuestión pública, una marcha. Entonces en la marcha, oiga bien lo que voy a decir, contratan gente para que los agredan. Está la marcha del pro del canibalismo y aquí está, mire, una de las víctimas, venga acá, este hombre entra a macanazo, mire para allá esto es un descaro, aquí hay libertad de expresión, esto no se puede permitir. Entonces, si el caníbal me caía mal, ahora me empiezo a identificar con él. Chico, debes dejar que la gente hable, esa es su expresión. Son ellos mismos. Son ellos mismos. Aleluya. Se resaltan sus actos y se promociona el modelo en películas, series de televisión, canciones, redes, etc. La sociedad ya está preparada para escuchar los razonamientos de los defensores y el tema ya ha dejado de ser tabú y se vuelve popular. Y va a pasar de lo popular, de lo pueblerino, a lo político. Este es el último paso, donde se rematan los flecos. Ya se ha llegado al punto en que se dispone todo lo necesario para la legalización. Previamente, los grupos de presión aparcan su pasividad y acceden al poder, toman el mando y dirigen acciones que apoyen la propuesta legislativa, ya está a nivel de legislación. Lanzan encuestas y estudios que ponen sobre la mesa la necesidad de una ley, dada la amplia mayoría de gente que apoya el nuevo fenómeno. Hacen encuestas, le hicieron una encuesta y el 70% de la gente que encuestaron dice que aceptan el canibalismo, pero no nos preguntamos el 70% de cuánto. Le voy a decir algo que suena chiste, pero es verdad, y que le abre los ojos a la gente en cuestión de las encuestas. La Universidad Interamericana de Puerto Rico hoy tiene miles de estudiantes, pero en el año que empezaron a fungir como universidad, tuvo un 50% de pérdida de estudiantes matriculados. Son muchos, ¿verdad? Pero es que eran 2 estudiantes nada más. Se fue uno, pues 2 en el 100 y 1 en el 50. Pero si yo lo lanzo en por ciento, rayo, qué cosa más desastrosa, el 50% de pérdida fue uno. Dice, el 90% de las personas está de acuerdo con el canibalismo. Si yo entrevisto 100 y 90 me dicen que están de acuerdo con 90, y esa muestra en millones de personas es nada. Porque si yo cojo los 90 entre los míos, ustedes mandan el mensaje y salen en el periódico, 90% que sí a la propuesta legislativa. ¿Qué hace eso? Le da valor a los que estaban escondidos e intimida a los que se oponían. Entonces la gente dice, somos más que un 10%, ¿cómo va a ser que haya gente en la iglesia que esté de acuerdo con eso? Nos confunden. No le haga caso a nada de eso. Eso es pura publicidad. No haga caso. Siempre somos más. Lo que pasa es que la estrategia es hacernos ver menos y sin razón. Pero siempre somos más. Puerto Rico demostró en una marcha en el Capitolio una proclamación masiva en contra de lo que estaba pasando y no nos damos cuenta de lo mucho que era. Claro que no estamos unidos, eso es un problema aparte. La sociedad mide la propuesta como nuevo dogma, lo prohibido se convierte en legal y en censura a aquel que discrepa la nueva legalidad, y el canibalismo ya se ha legalizado. Resolución: triunfó el sistema evertoniano
viene dado fundamentalmente por falta de valores de la ciudadanía, y solo una sociedad débil en sus principios, de frágil estructura, carente de gallardía y ausente de ideales, es vulnerable frente a la sutileza de la manipulación. Otra vez más, el hombre reducido a la materia. Como dicen, toda materia es maleable, solo debes conocer el grado de calor con la que tienes que trabajar. ¿Cuántos saben un sapo concho? Eso es clásico en este país. Es decir, comido, lo son. ¿Verdad? Si usted mete un sapo concho en una olla que tiene 100 grados de calor con agua, se muere en el momento. Pero si usted lo echa en la olla con el agua fría y poco a poco le va aumentando el calor, cuando llega a 100 grados, él está vivo porque la aguanta, porque se va adaptando poco a poco. La sociedad es como los sapos conchos. Si le meten el calor, no morir, pero entonces nos llevan suave, no solo la temperatura. Dicen, ¿qué calor hace? Déjame buscar la forma de sobrevivir. Y bueno, nos meten 20 grados más. Y cuando estamos en 150, dicen, oye, esta agua está caliente, pero seguimos ahí. Tenemos que salirnos de la olla, porque si no, nos van a sancochar dentro de ella. La iglesia, ante la perspectiva de género, nuestra defensa. Ya le di la teoría, ahora vamos a ver cómo funcionó esto. El primer asunto a considerar es el debate conceptual hombre y mujer versus géneros. La iglesia tiene un fundamento bíblico de la creación de acuerdo a Génesis. Génesis 1:27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y los hizo Dios, varón y hembra, hombre y mujer. Punto. Génesis 2:7. Y tomó Dios polvo de la tierra con sus manos y formó al hombre. Sopló en él aliento de vida, de espíritu, y en las versiones antiguas, más antiguas hebreas, dice, y fue el hombre un alma viviente, espíritu, cuerpo y alma, los tres. Pues vienen ahora unos expertos, se lo explico ahorita, ¿verdad? Overton. Y dice, lo que pasa es que está interpretando la Biblia mal. De hecho, Adán tuvo dos esposas. Ay, Dios mío. La primera es la del Génesis 1:27, porque lo hizo hombre y mujer. Pero esa mujer falló. Se llama Lili. ¿De dónde sacaron el nombre? Ni tengo la familia. Se llama Lili. Se fue, Dios la botó del paraíso y tuvo Dios que dormir a Adán para hacer a Eva. Otra costilla más. Adán tiene dos costillas más. Y ahí surgió el ministerio de la costilla. Hay un ministerio por Facebook, que es el ministerio de la costilla, donde el hombre tiene que decir a la mujer, mira costilla, ven acá. Hermano, hasta eso llegamos nosotros. La creativa. Mire, no hay peor cosa que un loco con iniciativa, ¿sabes? Sumamente, altamente peligroso. ¿Ok? Lo que es un tonto útil y un loco con iniciativa es sumamente peligroso en cualquier día. Y están botados por todos lados. Entonces, eso no es correcto. ¿Cómo Dios se va a equivocar lo que hace? Pasa que esto es una técnica, y entro a otra materia que se llama exégesis bíblica. Esto es una técnica que hay en la Biblia, en la redacción bíblica, donde a veces un capítulo presenta lo que es general y otro capítulo lo que es específico. En el capítulo 1, Dios estableció qué iba a hacer. Creó un hombre y una mujer. En el capítulo 2, cómo lo hizo. Se repite en el Apocalipsis con los 144.000. Y era un grupo adorando y qué sé yo, pero un capítulo más adelante explica que esos que vienen son los 144.000 sellados que han vencido la regulación, que son todos judíos, porque la iglesia no está ahí. La posición de la interpretación bíblica es una de principios. Los principios nunca se ponen en controversia, son principios. Si yo tengo que negociar un principio, no es principio.
Si un empleado le dice al patrón, yo voy a renunciar porque tú tienes aquí un grupo de gente inmoral que va en contra de mis principios, y el patrón le dice, mira, te voy a dar 500 pesos más mensuales, no te vayas. Ah, pues está, yo me quedo, pues no los principios. Porque los principios no tienen precio. No se negocian, la gente muere por principios. Los cristianos primitivos que murieron en el Coliseo Romano nunca negaron a Cristo y se convirtieron de personas en tratados vivientes. La gente quería leer su historia. ¿Por qué este individuo no estuvo dispuesto a negociar a Cristo por salvarse? Porque ese era su principio. Ese es su principio. Y la iglesia tiene que hacer énfasis en eso. No hay lugar para la aceptación de un concepto distinto a lo establecido en la Biblia. Si la Biblia lo plantea como es, yo no puedo alterarlo, porque estoy alterando la base que Dios me dio. Punto, se acabó. Es que vienen a plantearme, por ejemplo, que el caso de Jonatán y David, y el caso de Ruth y Noemí. Que Jonatán besó a David, después dijo que tus besos son mejores que los de las mujeres, que hicieron otras cosas, demostrando que David y Jonatán tenían un asunto. Yo escuché eso en el seminario en una clase, y escuché la contestación del profesor al que lo planteó, que se llama el doctor Pablo Navarro, que es sociólogo y da clases interamericana. Lo digo con nombre apellido porque salió con su novio en una marcha, así que no es un tabú para él. Y el profesor le dijo, en hebreo hay un beso que es erótico y hay un beso que es fraternal. Se escriben diferentes. ¿Usted ha ido al Medio Oriente? No, pues eso es lo que le pasa. Porque usted va al Medio Oriente y los judíos y los árabes lo primero que hacen es que le plantan un beso en cada mejilla. David estaba resaltando que la amistad con Jonatán era dulce. Y le dijo al profesor, pues que todos los amigos que yo tengo tienen que ser para tener intimidad con ellos. Entonces usted no sabe tener amigos. Usted lo que ve son presas. Ouch. Y este es un profesor de seminario que fumaba y se daba el palo, ¿saben? Porque Dios usa la piedra. Es un peñón, es el peñón de Jonatán. Otra persona me vino y me dijo, oiga, ven acá, es que yo estaba leyendo el libro de Ruth y me estuvo curioso, que de hecho prediqué de la noche, que dice, y anduvieron ellas juntas. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué usted quiere? Van de Moab a Belén, que me iba allá adelante y Ruth atrás. Como, ¿verdad? ¿Por qué Ruth se quiso quedar con Noemí? Porque Noemí le proyectó un Dios que no falla a pesar de la crisis. Y eso es algo que ya no había visto en Moab. Cuando no hace seguramente es porque le impactó la vida de esa mujer. Si no, se hubiera casado con vos. Se hubiera quedado nuevo. Y le dije al Nico más, para que tome, que cuando el verbo dice anduvieron, en hebreo, lo escribieron masculino. Entonces la gente lo quiere interpretar como que había algo, pero ¿por qué lo escribe en masculino? Mire, hermano, ese es el mismo camino de la parábola del samaritano. Es el camino de ladrones. Si ellas van vestidas de mujer, las matan. Ellas se vistieron de hombre para poder sobrevivir el camino. Entonces ahí es que uno tiene que preguntarse quién es el ignorante. Solo existen dos sexos, masculino, femenino, porque tiene una función social que no es placer, es reproducción. Placer Dios nos regala para disfrute de la relación, pero esos dos sexos vienen con sistemas reproductores que solamente funcionan cuando está un hombre y una mujer. La Sagrada Escritura plantea, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoreen los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces se establece que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza.
Y entonces la gente piensa, pues Dios también tiene cosas de mujer. No, Dios es espíritu. En los espíritus no hay definición de hombre y mujer, porque es espíritu. No se reproduce. Se identifica con el carácter de hombre por el elemento de dominio en términos de adelantar agendas, de padre porque abraza, protege, cubre, suple. Por lo tanto, en el mundo de los seres humanos solamente existen hombres y mujeres. No hay forma de reconocer ninguna otra manera de relacionarnos, de expresión, preferencia o género que no sean los creados por Dios, hombre y mujer, varón y hembra. Así debe permanecer desde su nacimiento. Toda persona que altera su naturaleza sexual, género, para cambiar el mismo, no está actuando de conformidad con los principios establecidos por Dios y plasmados en la Sagrada Escritura, y hay que decírselo. Yo no te odio, yo no te repudio, pero te tengo que señalar que si tú alteras tu naturaleza genética, biológica y de nacimiento, tú estás alterando lo que Dios quiere con tu vida. Ese es el mensaje que hay que dar. Si usted coge el Génesis 1 completo y pone en una columna todo lo que Dios creó, y en la columna de al lado pone lo que Dios ha hecho con lo que el hombre ha hecho, perdón, con lo que Dios creó, se va a dar cuenta que el hombre se ha encargado de destruirlo todo. Y creó Dios los cielos y la tierra, las contaminó. Y separó lo seco de lo húmedo y a esto le llamó agua, las aguas las contaminó. Destruyó las plantas, está extinguiendo los animales. Cójalo uno a uno. ¿Qué le queda lo último? ¿Qué fue lo último que Dios creó? El ser humano. ¿Y qué está haciendo el ser humano? Destruyéndose. ¿A quién le interesa destruir la obra de Dios? A Satanás. Así que todo esto es una injundia satánica para atentar con lo que quedaba en la tierra, que era hombre y mujer. Quiere decir que nosotros somos los responsables de mantener esa postura. Nadie lo va a hacer, hermanos. Ni el Club de Leones, ni el Club 4H, ni el gobierno de Puerto Rico, ni el de Santo Domingo. Nadie lo va a hacer. Nadie. Ningún candidato que se suba. Eso es función de la iglesia. Es la iglesia la que cree en eso, no son los políticos. Es la iglesia la que tiene que levantarse y decir, eso está mal. Y mientras estemos aquí lo vamos a denunciar. El segundo asunto es la controversia en el concepto de las personas que puedan contraer matrimonio. En el matrimonio, como la base fundamental de nuestras familias, creemos además que el mismo fue establecido por Dios cuando creó al hombre y a la mujer, y dijo en las Sagradas Escrituras expuestas en Génesis 2:24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Fíjense donde primero aparece eso en los textos, aparece en otros textos, pero en el primer texto que aparece, Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero es que Adán no tenía ni papá ni mamá. ¿Para quién es ese mandamiento? De Adán en adelante. Nosotros sí tenemos. Así que nosotros tenemos un mandato de que yo dejo a papi y a mami y me una a una mujer. No es a otro hombre, no es a un travesti, no es un transexual, es a una mujer. Mujer como la creó Dios en su nacimiento, con todos sus elementos físicos, biológicos, mentales y emocionales. Por esto, y después dice, ¿verdad? Jesús lo dice, y los dos serán una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El verbo unirá en griego, en el Nuevo Testamento, se llama dabak, D-A-V-A-K, dabak. Significa fusionarse como los metales. Te coge los metales y le mete fuego y los une porque se derriten y se mezclan y crean una aleación de la cual usted, aunque le meta fuego de nuevo, no va a poder separar las partes iguales. Si una vez el hombre y la mujer se funden, tienen que quedar unidos. ¿No hay otra? Hermano,
cabezona que quiere desafiar a Dios porque es su compromiso. Y por razones otras que si la persona no se va de esa relación, la matan. Y yo no creo que una persona se quede en una relación recibiendo atropellos, que sea pisoteada, que su dignidad esté en el piso, porque eso tampoco a Dios le agrada. Y ora ahí que Dios lo va a salvar. Si Él no quiere, no se salva, porque la salvación es voluntaria, no es obligatoria. Y Dios vino primero a salvar gente que matrimonio. Amén. Porque nos están acusando de eso también. Si ahora nos van a acusar de esto. ¿Cuáles son los ataques contra la iglesia? El fundamentalismo religioso y la liberalidad religiosa. Ese ataque está mortal. Nos dicen, pero usted cree en Dios, Dios es amor, porque usted nos odia. ¿Se acuerda de la ventana? El ataque contra el fundamentalismo. Sí, yo no te odio, eso lo dijiste tú. En mí no puede haber odio para ningún ser humano. Porque si yo te odio a ti por homosexual, tengo que odiar a los alcohólicos, tengo que odiar a los adictos a la droga, porque todas esas conductas son inaceptables. Entonces el ataque viene de esa magnitud, y de ahí, lo que voy a empezar a decir de ahora en adelante es bastante lamentable, pero vamos a hablarlo para ver cómo lo podemos corregir. De ahí en adelante, muchos hermanos nuestros empiezan a sentirse culpables y empiezan a negociar. Y de ahí viene la liberalidad religiosa. Y entonces tratan de convencernos. Chicos, pero fíjate, yo tengo una pareja que tengo en la iglesia y perfecto, que vayan. Lo que no está bien es que le estemos dando un cheque en blanco para aceptar su conducta. Que vaya a escuchar la palabra. Que vaya a escuchar la palabra. Y en el reglamento de la iglesia vamos a incluir una cláusula que diga que aceptamos todo tipo de personas siempre y cuando entiendan que la iglesia es el pueblo de Dios que predica su palabra con el poder de transformar al ser humano que quiere ser transformado. Porque después ellos saben, estamos yendo a la iglesia de forma fundamental. Entonces el que escucha eso dice, Dios, ¿qué pasó aquí? Ya ustedes cómo es la cosa, ¿verdad? También nos acusan de que estamos juzgando y condenando. Ustedes nos juzgan. Ustedes nos dicen que nosotros nos escapamos de Sodoma y Gomorra, que sobrevivimos al diluvio, que eso y lo otro. Son creativos, Y algunos hermanos nuestros también, que si los dejan los matan, eso es verdad. Y entonces le decimos, no. Nuestro fuerte es siempre Dios te puede transformar. Si tú crees que tú estás bien, sigue tu vida. No me ataques. ¿Por qué tú me atacas? Pero no te voy a aceptar lo que tú estás haciendo. Para nada. Pues ese no es el modelo bíblico que yo predico. Y empieza, no, pero los heterosexuales también hacen cosas. Claro. Y muchos de ellos están en la iglesia buscando ser transformados para que Dios los ayude a ser mejores seres humanos, mejores padres, mejores esposos, mejores madres. O sea, los mismos argumentos de ellos no se los devuelven. Sí, yo no estoy diciendo que los heterosexuales son perfectos. Estoy diciendo que el homosexual, su conducta no es aceptada en el texto bíblico. Y por lo tanto, como es mi principio y fundamento, no te lo puedo aceptar. Igual que un heterosexual que está en una vida adulterina, tampoco se lo vamos a aceptar. Igual que un promiscuo que tiene 5 parejas a la vez, tampoco se lo vamos a aceptar. Tampoco. No eres tú nada más, es todo lo que arresta el Cristo. Punto. En el caso tuyo, pues, porque tú eres homosexual. Si tú fueras un heterosexual que tiene 2 mujeres, tampoco te lo acepto. Los discursos agresivos, persecutorios, ¿verdad? La cuestión de Sodoma, Gomorra. La intolerancia religiosa. Que somos intolerantes. No es cierto. No es cierto. Porque es que están tratando de confundirnos con los conceptos. Tolerancia no es aceptación o admisión. Es que mi nivel de madurez es tal
que yo te puedo tolerar sin aceptarte. Eso es tolerancia. No me digas que es que yo te condeno, te juzgo. No, yo te tolero. Porque el amor de Cristo me ayuda a hablar contigo, a dar tus consejos, a escucharte tus crisis. Pero también me dice que no acepte lo que tú estás haciendo porque está mal. Así que no soy intolerante. Que la iglesia es ignorante. Esa sí que no quiero tú. Claro, le voy a explicar por qué. Si usted entra a Facebook, a YouTube, a cualquiera de estos medios, va a encontrar gente nuestra que yo le pagaría porque quitaran el video. Porque ese es el modelo que usan para medirnos a todos. No usan los mejores modelos. No, usan los modelos que aunque no es lo que queremos, tampoco está mal, pero que la gente no lo entiende. Y algunos que están mal. Hay gente cristiana que está fuera de foco totalmente. Entonces son modelos. Miren para allá, miren cosas ignorantes ahí. ¿Qué dice esa gente? ¿Qué están haciendo? Miren cómo empujan a esa mujer contra el piso. Eso no es Dios, que siente lo otro. ¿Ven? Y entonces ahí nos filtran. Cogen gente predicando, diciendo cosas de la Biblia mal expuestas. Tenemos que buscar la forma de mejorar el púlpito. No hay razón alguna por la que no se pueda mejorar la predicación, que sea de altura, convincente, académica. Nosotros nos enfrentamos a un público distinto de hace 20 años atrás. La gente que está ahí sentada coge y googlea a ver si lo que yo digo aquí es verdad. Después parecen las puertas sin varón. Usted dijo que en hebreo es esto, yo lo conseguí, eso no es lo que dice ahí, y está buscando la versión equivocada. Nos enfrentamos a gente atea que está ultra mega preparada y se han leído la Biblia más que unos cuantos cristianos y nos la citan. No hay razón por la cual la iglesia no pueda subir el nivel de su preparación y representar a Cristo dignamente. No estoy diciendo que nos metamos todos en seminario, estudiar, estoy diciendo que lo representemos dignamente, que estemos preparados, porque hay gente con título que mejor que se calle. Y hay gente con un sexto grado que lo pondría en cualquier plataforma. Sí, señor. La preparación ayuda, pero no forma. La verdad necesita actitud, carácter, personalidad, compromiso, disciplina. Y nosotros estamos en esa línea. ¿Verdad? Entonces, cuando la gente se confronta con personas que están con sus buenos dos pies, sus principios claros y definidos, y una fe pensada, porque la fe se piensa para poder tener argumentos contra el que no cree, lo piensan dos veces para atacar. Dios no está haciendo un llamado para que Dios. Y de paso, la iglesia no es ignorante. No le acepte eso a nadie. No, porque yo vi esto y lo otro. Eso, hermano, como todos, tienen que mejorar. Igual que yo, igual que tú. Trátalos de igual a igual. Tú también, tú eres perfecto. No, ¿verdad? Pues tampoco. ¿Cuál es el problema? Y eso así. ¿Dónde está? Que no lo veo. Y ahí le añade el hito más para que se vaya spam, para que llore. Le dice, por lo menos están en la iglesia buscando. Que nosotros tenemos falta de misericordia. Falso. Nosotros no estamos llevando estas cruzadas por querer hacerle la vida de cuadritos a nadie. Nosotros estamos llevando estas cruzadas porque estamos defendiendo lo que creemos. Y es un derecho que nos asiste. Porque yo no quiero que mis hijos, mis futuros nietos, se enfrenten a una sociedad corrupta, sin valores, inmoral, antiética, que a la larga lo que hace es destruir este pueblo como está. Yo quiero que de mi generación surja gente que pueda llevar el batón de lo que piensa una iglesia y defender los principios con altura, con respeto, con dignidad, para poder dejar establecido que hay esperanza y que este país puede salir del atolladero en el que se encuentra moralmente hablando.
cuenta, por ejemplo, se expone a que estas personas asistan a las actividades. Escuché en un concilio dando una charla sobre iglesia y Estado, una hermana rabiosa se levantó. Y a mi iglesia puso un cartelón que dice: me reservo el derecho a admisión. Oye, hermano, eres padre ahí, un momento. Porque el pecador nunca se va a convertir si lee ese cartelón. No, es que yo no quiero que esa gente entre en mi iglesia. Bien. Déjelo entrar. Lo único que usted tiene que hacer es ser explícito en cuáles van a ser las conductas aceptables. Capacite los ujieres de la iglesia para cuando vean adentro de la iglesia un borracho que se pone bastante difícil, se pueden acercar a él y moverlo. Cuando ve una pareja homosexual que empiecen a abrazarse, a besuquearse, miren, acompañando un momento ahí. Eso aquí está prohibido. Porque son homosexuales. No, usted ve como heterosexual besándose aquí. No es porque usted sea homosexual, es que esa conducta no es para aquí. Aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Usted es un grupo adolescente brincando y saltando, usted lo llama también. Lo que vamos a restringir es la conducta. No la persona, la conducta. La puerta está abierta siempre y cuando tu conducta sea para venir a decir palabra de Dios con el deseo de ser transformado. Eres más que viviendo. Tan pronto exhiba una conducta que no es, no te podemos tener aquí. Y eso usted lo va a coger en el reglamento de su iglesia y lo va a escribir. Toda persona es bienvenida a nuestras congregaciones, siempre y cuando cumpla con los fundamentos de nuestra fe, con las creencias y los principios de nuestra doctrina. ¿Sabe por qué? Porque es un tribunal, no lo puede tocar, porque se activa la cláusula constitucional de separación de iglesia y Estado y la libertad de culto. Escríbalo en blanco y negro, porque son derechos que tiene toda organización a protegerse. Imagínese usted, la iglesia, cuando las actividades, que vengan a pedirle un local prestado. Vamos a prestar el lobby, te vamos a pagar. Tenemos el famoso caso de los bizcochos. Los reposteros, viene una pareja y dicen: queremos un bizcocho de boda. Y lo queremos así, asado, firma un contrato. Cuando vienen a hacer el pago, el repostero le dice: mira, quiero que me digas cómo voy a poner los novios. Y yo: no, son dos hombres. O sea que el bizcocho iba a poner un novio y una novia. Voy a poner dos novios. Entonces el repostero dijo: oh. Y entonces un bizcocho con unos homosexuales. No, yo no hago eso. Se lo encontré en principio. Perdieron el caso. Porque ya habían hecho el contrato. Y los contratos son para cumplirse. Los demandaron y ganaron. Entonces ellos cogieron la demanda y se le estrujaron en un. No se puede oponer, aquí están nuestros derechos, aquí hay otra demanda. Sí, pero explícala bien. Porque si ustedes le hubieran dicho al principio que era homosexual y él le dice que no hay forma que haga ese bizcocho. Pero como no se les pasó, cuando le vayan a contratar un local, pregunten, hagan una forma, un formulario, que lo llenen. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Para qué usted quiere esa actividad? ¿Qué es lo que usted va a celebrar? ¿Qué personas van a tener aquí? Y le pone de copia la doctrina de fe de la iglesia. Tiene que cumplir con esa doctrina de fe, si no la actividad se cancela. Para que usted vea como clava en la uña y se pierde por el monte. La iglesia y la solicitud de estas personas a casarse. Y se formó un revolú porque el Tribunal Supremo Federal dijo que ahora todo matrimonio homosexual válido en los estados, también a los territorios incorporados, ciclo de Puerto Rico. Ya podemos casar, chiqui. Y salió un loco y pensó que ahora vamos para las iglesias.